Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Volvemos a encontrarnos una vez más a través de este medio. Saludo, un abrazo a los hermanos que nos ven allí por YouTube y por WhatsApp, y también lo mando mucho por WhatsApp y también por Facebook. Una gran bendición para nosotros, de veras, poder llegar una vez más a ustedes para compartir la palabra del Señor. La compartimos, tratamos de compartirla de una forma muy sencilla, sin profundizar mucho en algunos aspectos que nos quiten mucho tiempo. Preferimos ocupar el tiempo en la meditación, en la aplicación del contenido de esta lectura. Y hoy vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, y estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Si usted desea, puede buscar en el mensaje anterior. Tuvimos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Como podemos ver, estaremos hablando en el capítulo 2, verso 8 al verso 11. Es un mensaje pequeño y esperamos que sea de bendición para usted. El pasaje de la Escritura lee de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como podemos ver, y lo estaremos repitiendo en cada una de estas cartas, el ángel de la iglesia a quien está dirigida estas palabras es el pastor de la iglesia. Así que tenemos que tener en mente siempre ese factor, que es muy importante. Y la iglesia fue representada por 7 candeleros, y el Señor se mueve en medio de los candeleros. Nos enseña en el capítulo 1. Ahora, aquí el Señor Jesucristo se identifica como el primero y el postrero. Anteriormente se ha identificado como el alfa y el omega, el principio y el fin, es lo mismo. El primero y el postrero, es decir, el primero y el último. Y luego agrega el que estuvo muerto y vivió. Se identifica como el primero entre los muertos, también en algunas otras porciones. Así que es Jesús mismo el que está diciendo esto. En el verso 9 dice: yo conozco tus obras. Esta frase se va a repetir en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, y usted puede ir en una por una de estos mensajes a las iglesias y lo encontrará. Yo conozco tus obras. Es interesantísimo cuando nos ponemos a pensar que el Señor conoce nuestras obras. Ahora, nuestras obras pueden ser buenas o pueden ser malas. Pueden ser quizás carentes de motivación, carentes de fuego, carentes de buenos sentimientos. Sin embargo, el Señor los conoce. Los conoce todas, por cierto. Esto debía de llevarnos a cuidarnos muy bien, a pensar muy bien lo que estamos haciendo
y la motivación con la que lo estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? Siempre es bueno detenerse y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo lo hago, yo me detengo de vez en cuando y me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi principal motivación para hacer esto? Y a veces nos encontramos que la motivación no es la más sincera o no es la mejor. Y allí es tiempo para detenerse y para decir, Señor, perdóname, pero ya no lo estoy haciendo por la motivación correcta. Ayúdame a regresar a ella. Hay que revisar la motivación por la cual estamos haciendo las cosas, porque el Señor conoce todas nuestras obras. Luego dice que el Señor conoce no solamente sus obras, pero también su tribulación. Su tribulación. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida, es una iglesia atribulada, es una iglesia que sabe lo que es la persecución. Y también dice, y tu pobreza. Y como Pablo diría a los hermanos de humilde condición, hermanos pobres. Fíjese, me gusta esa diferencia, porque no es lo mismo decir soy pobre refiriéndote a tu economía, refiriéndote a tu condición económica, o decir soy pobre, porque realmente Jesús vino como una persona muy pobre. Jesús vivió lejos de todo tipo de lujos y de placeres. Y cualquiera podría decir que Jesús es una persona pobre, pero realmente Él nunca fue pobre. Nunca fue pobre porque era el dueño del oro y de la plata del mundo. Nunca fue pobre porque su padre era muy rico. Claro que sí. Y yo quiero que usted piense en esta hora. No somos pobres, somos ricos. Estamos enriquecidos. Tal vez usted diga, sí, pero yo no tengo mucho. Y bueno, yo conozco personas que tienen la mala costumbre de decir, y tengo una persona en particular en mi mente que mucho me dice, pastor, es que nosotros somos pobres. Y yo le he dicho constantemente, usted no es pobre, mi hermano. Somos ricos en Cristo Jesús. Y luego me dice, sí, pero eso es espiritualmente. Yo le digo, no solo espiritualmente, materialmente también. Si usted se pone en la mente de que usted es un hijo de Dios y que cuando usted verdaderamente ha llegado a necesitar algo, Dios se lo ha provisto, se dará cuenta que no somos pobres. Luego la Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Imagínense, qué tremendo. ¿Seremos pobres? Yo creo que no. Tenemos acceso a los recursos de Dios. Tenemos acceso a todas las riquezas de Dios, a las abundantes riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, empezando por la salvación, no podemos considerarnos personas pobres. Somos personas ricas. Hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Por favor, llénese de una mentalidad diferente. Nunca diga soy pobre, soy pobre, soy pobre. Si usted piensa de esa manera, podrá ser la persona más rica del mundo, teniendo a Cristo en su corazón, pero sintiéndose usted la persona más pobre del mundo. Una cosa es sentirse y otra cosa es serlo. Y la Biblia dice que hemos sido enriquecidos en Jesús. Así que no piense de esa manera. Piense que toda la riqueza de Dios y todo lo que es Dios lo ha puesto a nuestro alcance. Dice la palabra del Señor que si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Imagínese usted. Qué tremendo. Así que no piense que es pobre. Por el contrario, diga, no, yo soy una persona rica. He sido enriquecido en el Señor. Soy hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Soy coheredero de Dios. Así que no piense ya más en pobreza. Pensemos que somos ricos en Cristo Jesús. Dice aquí entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación. Mucha gente piensa como Elías a veces. Señor, solo yo he quedado. ¿Y qué
contesta la divina respuesta. Le dice, no, tengo 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas delante de Balaam. Así que no pensemos que estamos sufriendo y que somos los únicos que pasamos dificultades. Hay muchos alrededor del mundo, muchos hombres de fe, mujeres de fe, que están sufriendo por causa del Evangelio. Y tal vez nosotros no estamos sufriendo lo suficiente. Así que en este caso, esta era una iglesia atribulada también. Y era una iglesia empobrecida materialmente hablando. Pero aquí, entre paréntesis, dice la palabra del Señor, pero tú eres rico. Ojalá el vestido que vestimos no nos meta en la cabeza que somos pobres. Ojalá el techo que tenemos o cualquier otro bien material que tengamos, que poseamos, no nos llegue al convencimiento que somos pobres, porque nuestra riqueza sobrepasa todo eso. Las riquezas espirituales nuestras son tan inmensas. Ahora, también existía la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, el cristiano de por sí ha sido una persona menospreciada siempre. Es vista como una persona de menor categoría. Es visto como una persona religiosa. La gente dice por ahí, mira, no sea religioso, no sea fanático. Y siempre nos han visto así. A unos hermanos de Jesús no creían en él, dice la palabra de Dios. Así que, y Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Así que imaginémonos, estos judíos menospreciaban probablemente a los creyentes y les blasfemaban. Miren qué horrible, blasfemaban de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos decían que eran judíos, pero realmente no lo eran, porque no se comportaban como tales. Y el Señor dice aquí algo fuerte. Dice, ellos dicen que son judíos, pero en realmente son sinagoga de Satanás. Mire qué terrible. Sinagoga de Satanás es lo que son. Sabe que el Señor ha sido fuerte. Él le llamaba generación de víboras a los fariseos. Algo que parece Dios no soporta es la religiosidad. La religiosidad bañada de hipocresía y todo eso. Mire, mi amigo, mi hermano, la relación que Cristo anhela tener con nosotros es una relación sencilla, simple, directa. Y la relación de un padre con un hijo. No es tanto que nos pongamos un vestido religioso. Tenía un amigo que acostumbraba a decir, cuando me miraba ya de saco y corbata para ir a la iglesia, me decía, ya te pusiste el trajecito de fariseo hipócrita. Teníamos mucha confianza, mucha amistad, pero me acuerdo de eso. Y digo, ciertamente, a veces podemos tener un buen traje, podemos ponernos una corbata, podemos vestirnos muy bien para ir a la iglesia, pero realmente ¿cómo está nuestro corazón? Y ahí el cuestionamiento viene a ser realmente, ¿tengo apariencia de santidad o realmente soy una sinagoga de Satanás, como dice Jesús? Qué tremendo. Y ahí también tenemos que evaluarnos como cristianos, porque no hay nada malo con ponerse una corbata y un traje. La gente de negocio lo hace también. Eso no es problema. El problema es creer que ese trajecito nos va a convertir en una persona de santidad, o menospreciar a quien no lo haga de esa manera. Tampoco creo en el extremo, ¿verdad? En otros creen que no importa absolutamente cómo uno se vista para ir a la iglesia. No lo creo de esa manera tampoco, porque de cierta manera abrazo el principio que mi pastor me sembró en mi corazón, y mi tía, mi mamá, hay que presentarse delante del Señor lo mejor que uno pueda, amigo. Y yo en lo personal siempre he creído que para predicar la palabra de Dios desde un púlpito, también debo de honrar y darle honra al Señor. Creo yo que lo hago de esa manera, ¿verdad? Tampoco es una ley, ¿verdad? Tampoco quiero criticar a quien no lo haga de esa manera. Pero bueno, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras obras, sabe la motivación que tenemos cuando hacemos las cosas. El Señor aquí le dice en el verso 10 a esta iglesia de Esmirna, no temas en nada
lo que vas a padecer. Fíjese, ya era una iglesia sufrida y ahora le están anunciando que va a seguir sufriendo. Vas a padecer. No sé cuántos se desanimarían absolutamente, dirían, ¿qué? Si ya es suficiente. ¿Y esto es la vida cristiana? Bueno, mire, lo mejor en la vida cristiana es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y si estar en el centro de la voluntad de Dios significa dolor, sufrimiento, pues ahí quiero estar, déjeme decirle. Porque Jesús estuvo en el centro de la voluntad de Dios cuando estaba siendo crucificado. Porque eso había venido. Entonces, si Jesús hubiera evadido la cruz, nunca hubiera estado en el centro de la voluntad de Dios. Pero era el centro de la voluntad de Dios que Jesús fuera clavado y que sufriera todo lo que sufrió y hasta que muriera por nosotros. Eso Jesús lo dijo, yo a esto he venido. Y ojalá usted y yo no menospreciemos ciertas condiciones en las que nos podamos encontrar, de sufrimiento, de padecimiento, de persecución, lo que sea, inclusive de limitaciones económicas. No importa, si esa es la voluntad de Dios, San Pablo lo dice. En Filipenses dice, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé lo que es estar contento, sé lo que es tener abundancia y lo que es padecer hambre. Vaya, mire, un hombre como el apóstol Pablo supo lo que era llegar a tener hambre. ¿Por qué? ¿Porque Dios le falló? No lo creo. Sino porque Dios tenía un propósito para Pablo. Y es que aprendiera que también en esta vida se sufre y que podemos aprender a identificarnos con quienes están pasando esas dificultades. Así que el Señor le está adelantando, le está diciendo a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo, escuche esto, qué tremendo, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo. ¡Wow! Y a usted, Señor, ¿y no estuviste ahí para evitar eso? A veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Por qué permitió eso? Repetimos, ¿verdad? Dios tiene sus propósitos y tenemos que descubrir cuáles son esos propósitos y estar contentos. Como Pablo estuvo en las cárceles y estaba cantando y orando y ahí se convirtió el carcelero de Filipo, porque él pudo mantener un buen testimonio. Y aquel hombre lo estuvo observando. Y hay mucha gente observándonos a nosotros, como creyentes. Mantengamos la actitud correcta ante las diferentes circunstancias de la vida. No siempre la vida nos va a reír. En medio de lágrimas, la gente nos observa, en medio de la enfermedad, de la pérdida de un empleo, lo que sea, la gente nos está observando. ¿Cómo vamos a reaccionar? Oh, qué bonito poder decir como Abraham, Dios proveerá. Qué palabra más llena de fe y de confianza en el Señor. Así que algunos estarían en la cárcel. ¿Con qué propósito? Para que sean probados, dice aquí, y tendréis tribulación por 10 días. Mire qué terrible. Y luego le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que muchos hermanos iban a morir. Literalmente iban a morir en manos de Satanás realmente, porque él es el que los había echado en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire qué lindo. El cristiano debe aspirar a algo mucho más allá que lo que podemos conseguir en esta vida. El cristiano tiene que aspirar a la vida eterna, tiene que aspirar a un encuentro con Cristo, tiene que aspirar a disfrutar la eternidad con el Señor. Y el precio que hay que pagar muchas veces es que aquí hay que sufrir. Y el Señor que está demandándole aquí a la iglesia de Esmirna, sean fiel, sean fiel, sean fiel. Y esa debe ser la consistente palabra para nosotros en este momento. Hermanos, seamos fieles. Que la circunstancia está dura ahorita, seamos fieles. Que no hay trabajo, sea fiel. Que no tengo recursos, sea fiel. Usted sea fiel. Aquí el Señor es todo lo que le está pidiendo a ellos. Sean fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, vida eterna. Qué lindo. Y luego cierra el pasaje diciendo, el Espíritu cierra diciendo,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí habla de un oído espiritual, no habla de un oído físico, habla de un oído espiritual. Así que yo espero que usted en este momento pueda escuchar esta palabra. Y si usted está pasando por situaciones difíciles, sea fiel, mi hermano, sea fiel, mi amigo. Usted sea fiel a Dios y espere en el Señor, espere en el Señor, esperemos en el Señor. ¿Y sabe qué? Dice aquí, para cerrar, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, pero la segunda muerte es aquella que después de haber muerto acá, ser juzgado y ser lanzado eternamente al infierno. Qué horrible, mi estimado amigo. Por eso en esta hora yo quiero ofrecerle la oportunidad de que usted le abra su corazón a Jesús. Mire, estos hermanos de Esmirna les tocó duro, les tocó fuerte. Dirá usted, yo pensé que el cristianismo y entregarle mi vida a Cristo iba a ser ya para pasármela feliz aquí, para no tener problemas y ser una buena persona y que todo me va a salir en éxito, en triunfo, prosperidad. Pues no es eso lo que vemos aquí en Esmirna. A uno les toma de una manera, a otros de otra, pero no importa cómo venga, el cristiano está llamado a ser fiel y esa es la gran lección que aprendemos de Esmirna. Los hermanos les tocó vivir en esta vida sufriendo, sufrieron mucho por causa del Señor, pero nunca olvidemos que Jesús también parecía un miembro de la iglesia de Esmirna, le tocó sufrir mucho por nosotros y Él pagó el precio y Él fue fiel hasta la muerte. Que Dios me le bendiga